bendiciones de luz para todos. En este universo espiritual, donde las energías fluyen constantemente, existen herramientas sagradas que nos conectan con el mundo de los espíritus. Imagina poder comunicarte directamente con tus guías espirituales a través de elementos puros de la naturaleza, reunidos en un solo recipiente. Suena fascinante, ¿verdad? En el video de hoy exploraremos profundamente el misterio y poder del caldero espiritual, una herramienta antigua pero frecuentemente malentendida. Descubriremos su verdadero origen, aprenderemos cómo prepararlo correctamente y, lo más importante, entenderemos por qué existe tanta controversia alrededor de este poderoso instrumento espiritual. Te recomiendo que permanezcas hasta el final porque revelaremos conocimientos ancestrales que podrían transformar completamente tu práctica espiritual. Bienvenidos nuevamente a Hermanos de Luz, donde iluminamos juntos el camino hacia la verdad espiritual. Si eres nuevo en este canal, aquí exploramos el fascinante mundo del espiritismo, nos conectamos con los Eguns y profundizamos en prácticas como la astrología, el tarot y la meditación. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con aquellos que buscan iluminar su camino espiritual. Cada me gusta nos ayuda a crecer para seguir ofreciéndote este contenido valioso 2 veces por semana. Y antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero compartir contigo una herramienta invaluable para tu desarrollo espiritual. He creado un ebook titulado Camino a la regla de Osha y Fa, una guía para aleyos y santeros. En él encontrarás información sobre deidades que no son muy comunes como Coricoto o Ke, entre otras, así como las principales deidades del panteón Yoruba. Este ebook contiene una sección especialmente dedicada para ti, que eres espiritista. Aprenderás cómo montar correctamente tu bóveda espiritual, encontrarás oraciones poderosas para tu desarrollo espiritual y canciones dedicadas a Mamá Francisca y al Espíritu Congo. Como también abordamos temas de espiritismo en este canal, esta guía complementará perfectamente tu aprendizaje. Además, incluimos fundamentos básicos de palería. Lo mejor de todo son los 5 bonos adicionales que recibirás con tu compra. No voy a revelar todo, pero sí te contaré sobre el grupo exclusivo de WhatsApp, donde ya tenemos estudiantes que están resolviendo muchas de sus dudas espirituales. Para mí, este es el mejor de los 5 bonos que adquirirás, pero debo advertirte, este grupo tiene capacidad limitada y cuando alcancemos el número máximo de participantes, se cerrará definitivamente. Ve a la descripción de este video donde encontrarás el enlace a nuestro sitio web para que explores todo lo que incluye este ebook y determines si estos recursos son justamente lo que necesitas para tu camino espiritual. Recuerda algo importante, esta es solo la primera parte del libro. Posteriormente publicaremos una actualización como una segunda parte y todos los que adquieran este primer proyecto tendrán acceso a todas las actualizaciones futuras con este único pago inicial. Existe una gran controversia en nuestra comunidad religiosa acerca de los calderos espirituales. Muchos practican con ellos, mientras otros rechazan por completo su existencia y validez. Es importante abordar esta situación con claridad y respeto hacia todas las creencias. Algunos religiosos argumentan que los calderos espirituales no pueden funcionar porque todos los elementos utilizados son materiales. Sin embargo, esta lógica carece de fundamento cuando analizamos profundamente nuestra práctica. En la vía espiritual, absolutamente todo lo que utilizamos es material también. Los vasos con agua, las flores, las velas, todos son elementos físicos que sirven como puente hacia lo inmaterial. Otro punto de controversia que encontramos frecuentemente es la sangre. Siempre se debate que todo debe llevar sangre, sangre y más sangre. Pero quiero aclarar rotundamente, no es imprescindible darle sangre al caldero espiritual. Este es un concepto erróneo que debe ser desmitificado. Ahora bien, ¿por qué se confecciona un caldero espiritual? La respuesta es simple y profunda a la vez. Al igual que ocurre con otras
representaciones espirituales, un espíritu puede acercarse y solicitar ser representado de una manera específica. Muchos están familiarizados con la práctica de colocar muñecos como representación de espíritus. Vemos muñecos de todo tipo, con garabatos, con sombreros, vestidos de blanco, azul y de diversos colores según las indicaciones recibidas, y las personas depositan toda su fe en estos objetos. Es curioso observar cómo muchas personas llegan a tener más fe en ese muñeco o canastillo que en el propio santo. Vienen y tocan a la puerta no para consultar el santo, sino para pedir directamente a esa representación. No estoy cuestionando el poder que puede manifestarse a través de un muñeco como representación espiritual. Lo que resulta contradictorio es cómo algunas personas pueden creer fervientemente en un muñeco fabricado, pero rechazan el caldero espiritual compuesto enteramente por elementos naturales, por materiales que el propio espíritu solicita directamente. Es fundamental entender que no todos los calderos espirituales deben ser montados de manera idéntica, ni requieren los mismos elementos o rituales. El problema radica en la jerarquía y el control. Muchos se autoproclaman conocedores del secreto para montar el caldero espiritual correctamente, cuando la verdad es mucho más sencilla. Un caldero espiritual puede ser montado por uno mismo sin intermediario, siempre que se cuente con la guía adecuada de los propios espíritus. No es imprescindible que alguien más monte tu caldero espiritual. Debo ser muy claro con esto para evitar malinterpretaciones. No estoy promoviendo que cualquier persona impulsivamente se aventure a montar un caldero. Es necesario obtener pruebas concretas. Los propios espíritus, incluso en los libros codificados, nos advierten que debemos dudar de todo lo que un espíritu nos comunique hasta tener evidencia. ¿Qué tipo de prueba? El espíritu debe darte indicaciones precisas, como por ejemplo, caminarás hasta el puente tal, bajarás a mano derecha y encontrarás una planta con estas características específicas. Junto a ella hallarás una piedra especial. El espíritu debe proporcionarte detalles que posteriormente puedas comprobar. Lo que debemos entender es que el caldero espiritual no está vinculado a la regla de palo monte o palo mayombe, como muchos erróneamente creen. El caldero espiritual proviene directamente de la práctica espiritual pura, es la conexión directa con nuestros guías. ¿Qué elementos contiene un caldero espiritual? Fundamentalmente una matari, una piedra, y aquí es donde debemos detenernos para reflexionar profundamente. La piedra ha sido el objeto espiritual más utilizado a través de la historia de los siglos en todas las culturas del mundo. Si nos remontamos a los antiguos egipcios, encontramos las piedras de adivinación. En el Islam está la sagrada piedra negra en la Meca, que según las tradiciones fue entregada por Jibril, conocido como el ángel Gabriel, a Ibrahim, conocido como Abraham. Las escrituras narran que cuando esta piedra descendió a la tierra era más blanca que la leche, pero por los pecados de los hijos de Adán se fue tornando negra. En el budismo tenemos la piedra Mani, una piedra de oraciones que lleva inscrito un mantra para la sanación, la salud y la abundancia. Si continuamos explorando las tradiciones judeo-cristianas, todos los grandes patriarcas realizaron sus pactos utilizando piedras. Recordemos a Jacob, quien al acostarse apoyó su cabeza sobre una piedra, tuvo un sueño revelador y luego la levantó como señal diciendo: verdaderamente aquí vive Dios. Si observamos otras tradiciones, el Tíbet tiene sus piedras sagradas. Para los hindúes, el Shila Chakra es una piedra utilizada con gran poder espiritual. Y si regresamos a nuestras raíces, cuando Zambi, Dios para quien no conoce la palabra, entra en Findamonte, ¿dónde se sienta? No sobre un muñeco, sino sobre una piedra de Nkisi, con Matari. Entonces surge la pregunta: ¿en qué exactamente no creen aquellos que rechazan el caldero espiritual? ¿No creen en el poder de una piedra? Una piedra que tiene millones de años, creada por la mano divina, que ha sido testigo de la historia desde sus inicios, pero sí creen en el poder de un muñeco fabricado por manos humanas.
Es necesario que utilicemos nuestra capacidad de análisis. Es correcto respetar las enseñanzas de nuestros mayores, pero también debemos ejercitar nuestro propio discernimiento. Una piedra ha sido testigo de la evolución completa del planeta. Ha visto dinosaurios, leones, elefantes y toda clase de seres vivos. Ha sido testigo de la historia de la humanidad. Ha soportado lluvia, eclipse, sequía, invierno, verano. Una piedra que viene cargada con la historia de la humanidad, algo tan poderoso y antiguo. ¿Qué puede ser más espiritual que esto? ¿No creen en la espiritualidad de la Matari? ¿No creen en la espiritualidad de las Encún, de las plantas? En nuestra tradición bantú, cuando una persona fallece, ese espíritu se dirige a las plantas. Cada planta posee un espíritu al que se le debe pedir licencia antes de utilizarla. Incluso se le paga un derecho. Si un espíritu que lo acompaña le indica que desea ser representado de cierta manera y le señala específicamente qué palos buscar, sean 2, uno solo, 5 o los que fueren, ¿cómo no creer en ese mensaje? Muchas personas han comprobado y testificado que el caldero espiritual puede ser igual o incluso más efectivo que otros métodos materiales. Esto ocurre por la misma razón que mencioné anteriormente. Muchas personas depositan más fe en estas representaciones que en otras prácticas formales, debido a las evidencias y resultados que experimentan. Un caldero espiritual es pura naturaleza, creado a petición directa del espíritu, y no requiere la intervención de ningún sacerdote para su entrega, porque es algo espiritual. Sus espíritus guía no se los entregó ningún ser humano, sino la divinidad misma. Aquí debo abordar otro tema importante: la falsa necesidad de jerarquías. Algunos argumentan que sin coronación o iniciación formal no se puede trabajar con estos elementos. Pero reflexionemos. ¿Quién coronó a Allan Kardec? ¿Quién coronó a Divaldo Pereira? Estamos hablando de grandes personalidades dentro del espiritismo, aquellos que trazaron el camino para que pudiéramos comprender la ciencia espírita. ¿Quién les otorgó su coronación? En este contexto veo principalmente el deseo humano de imponer control, de establecer jerarquías rígidas donde se declare: si no tienes coronación no puedes hacer esto. Pero la realidad nos muestra que existen personas sin ninguna coronación formal que poseen luces espirituales extraordinarias. Siempre digo a quienes me siguen: esto no es una camisa de fuerza. Si fuera así, explíquenme qué coronación tienen las personas en Dubái, donde nadie posee estas iniciaciones, y cómo viven. De manera extraordinaria, tanto que cualquiera que visita ese lugar no deja de hablar de la experiencia. No quiero que se malinterprete mi mensaje. No estoy diciendo que no creo en la coronación espiritual o en el poder de la representación con muñecos. Lo que señalo es la contradicción de aquellos que rechazan el caldero espiritual, pero tienen en sus casas colecciones enteras de representaciones materiales: muñecos blancos, azules, verdes, morados, con sombreros, sin sombreros, con guatacas, con guadaña. Creen en todo ese conjunto de objetos, pero no en el poder del caldero espiritual. Cada persona tiene el derecho de creer o no en el caldero espiritual, pero es importante analizar con coherencia. Un espíritu puede solicitar ser representado con un palo, con una piedra o con los elementos que considere apropiados. A través de la historia siempre se ha trabajado con piedra como elementos de conexión espiritual. Es fundamental comprender que el caldero espiritual no requiere obligatoriamente ofrendas de sangre. Si usted tiene la consagración y su espíritu guía comprobado y verificado le solicita una ofrenda o sacrificio específico, usted puede realizarlo según sus indicaciones. Sin embargo, debo aclarar algo importante. En estos calderos no se deben realizar consultas a otras personas ni consagraciones. El caldero espiritual tiene otro propósito y función. Si su espíritu le indica dibujar una firma específica, como un barquito con una estrella encima, usted debe seguir esas indicaciones precisas. Es su espíritu guía quien le habla directamente a usted. Siempre me pregunto,
¿Cómo es posible que mi propio espíritu guía le comunique a otra persona lo que yo debo hacer en lugar de decírmelo directamente a mí? ¿Cómo podría confiar más en otro ser humano, igual de imperfecto que yo, quizás con más errores incluso, que en su conexión directa conmigo? Como siempre dice mi padrino, somos religiosos, no fanáticos. Observo el mundo espiritual con cautela, porque muchas personas quieren imponer su palabra como verdad absoluta. Esto es así, porque es una regla, pero la religión no es una camisa de fuerza, y la lógica debe prevalecer siempre. Todo en este universo es espiritual, no solamente una mesa con un mantel blanco y un vaso con agua. Una planta es espiritual, un trozo de madera es espiritual, todo posee esencia divina. Y cualquier elemento que su espíritu guía le indique colocar dentro del recipiente, usted debe hacerlo. Pero insisto nuevamente, deben existir pruebas verificables. No quiero que mañana todo el mundo salga corriendo a buscar cazuela para llenarlas de tierra, plantas y piedras simplemente porque escucharon este mensaje. Es necesario tener evidencias concretas. Tener una guía en el camino espiritual no es negativo, al contrario, pero debe ser una guía verdadera, auténtica. El trabajo de un religioso, de un sacerdote, de un padrino, es enseñar a las personas a ser autosuficientes espiritualmente, a confiar en su propia conexión con lo divino. El verdadero religioso debe ayudar a sus seguidores a desarrollar confianza en sí mismo, para que cuando un espíritu les hable, puedan reconocer esa comunicación sin dudar de su propia percepción. Muchas personas descartan estas experiencias pensando, son locuras mías, estoy hablando conmigo mismo, me estoy volviendo loco, cuando en realidad podría ser un espíritu tratando de comunicarse. El religioso tiene la responsabilidad de enseñar el don del discernimiento, esa capacidad para distinguir entre lo auténtico y lo falso en el mundo espiritual. Este es el paso fundamental, no simplemente decir, ven, que yo te armaré lo que necesitas. Cuando entrego un fundamento material a un ahijado, efectivamente debo realizar esa entrega formalmente. Pero con un caldero espiritual, si alguien viene a mí, puedo guiarlo y orientarlo, pero siempre considerando su conexión personal con sus espíritus guía. El problema es que muchos están obviando la espiritualidad individual de las personas, creyendo tener todo el poder y conocimiento. Haz esto porque así me lo indicaron mis guías espirituales. Este enfoque es erróneo. El caldero espiritual es extremadamente poderoso y no requiere obligatoriamente sacrificios animales. Si su espíritu le pide, échame un chorro de agua, usted le ofrece agua. Si le dice, échame aguardiente, le brinda aguardiente. Si solicita manteca de corojo, eso es lo que debe ofrecer. La sangre no es un requisito imprescindible. Reflexionemos. ¿Qué sangre le ofrece a su bóveda espiritual? Ninguna. ¿Qué sangre le ofrece a su representación de la gitana? Ninguna. ¿Qué sangre le ofrece a su Francisco? Ninguna. Entonces, ¿por qué sería imprescindible ofrecerla al caldero espiritual? El problema fundamental es la confusión que se ha creado al vincular el caldero espiritual con el palo mayombe, cuando en realidad proviene directamente de la práctica espiritual pura. Comprendiendo esta diferencia, quizás muchas personas podrían entender mejor su verdadera naturaleza y propósito. Antes de finalizar, les recuerdo la importancia de consultar siempre con sus mayores espirituales antes de emprender cualquier práctica. El camino espiritual requiere respeto, conocimiento y guía adecuada para evitar situaciones de las que después podamos arrepentirnos. Bendiciones de luz para todos ustedes y que sus caminos espirituales siempre estén iluminados por la verdad y el conocimiento ancestral.